Libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 8. Lo leemos bajo la dirección del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y a la letra dice así: Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Siéntese, por favor. Quiero compartir con ustedes esta preciosa hora el tema: el Espíritu Santo nos impulsa e inspira. Repito, el Espíritu Santo nos impulsa e inspira. A manera de introducción, la vida cristiana no fue diseñada para vivirse con nuestras propias fuerzas. Dios nos dio al Espíritu Santo para capacitarnos, guiarnos e impulsarnos a cumplir su voluntad. Sin Él, la iglesia pierde poder. Con Él, los creyentes viven una vida transformada y fructífera. Pero, ¿el Espíritu Santo obliga? Es una pregunta que nosotros debemos de conocer y saber, porque es una de las doctrinas sumamente importantes, mis amados hermanos. ¿Dios obliga o impulsa nada más? ¿Inspira nada más, que es muy diferente a una obligación? No, el Espíritu Santo no obliga a nadie. Él guía, invita y aconseja, pero siempre respeta la libertad de cada persona. Entonces, ¿cómo actúa el Espíritu Santo? Como lo vuelvo a repetir, el Espíritu Santo respeta nuestro albedrío. En otras palabras, el Espíritu Santo respeta nuestra libertad. Dios nos hizo libres para elegir, y el Espíritu no impone sus actos ni quita nuestro poder de decisión. El Espíritu Santo simple y sencillamente guía con amor. En lugar de forzar, Él muestra el buen camino y da paz interior para que decidamos seguirlo por voluntad propia. ¿Puede ser rechazado? Por supuesto que sí. La Biblia enseña que las personas tienen la capacidad de resistir, apagar e incluso entristecer la acción del Espíritu Santo cuando deciden desobedecer a Dios. Cuando deciden voluntariamente desobedecer a Dios, el Espíritu Santo se contrista y se aparta. Él no obliga a nadie obliga al Espíritu Santo. El tema de esta noche: el Espíritu Santo nos impulsa e inspira. Número 1, el Espíritu Santo nos impulsa a cumplir la voluntad de Dios. Mientras la iglesia oraba y ayunaba, el Espíritu Santo impulsó a enviar a Pablo y a Bernabé a la obra misionera. Según Hechos capítulo 13, versículos 2 al 4, que la letra dice así: Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucía y de allí navegaron a Chipre. Oiga, el Espíritu Santo llama. El Espíritu Santo nos hace una invitación, pero la decisión si obedecer o rechazar depende de nosotros. El Espíritu nos mueve. ¿A quién nos mueve el Espíritu Santo? Y eso es una cosa sumamente importante. En primer lugar, nos mueve a servir a Dios. El Espíritu Santo nos mueve a rendirnos, a adorar a Dios en espíritu y en verdad. Número 2, el Espíritu Santo nos mueve a evangelizar. Y número 3, el Espíritu Santo nos impulsa o nos mueve a obedecer ese llamado que Él hace a nuestra vida. Y número 4, el Espíritu Santo nos mueve a salir de nuestra zona de confort, a salir de nuestra zona de comodidad. Sí, nosotros muchas veces nos acomodamos, pero el Espíritu Santo impulsa
para que nosotros salgamos de esa zona de confort y comencemos a hacer su voluntad. Dios sigue impulsando hoy a hombres y a mujeres. ¿A qué? A servirle, amado hermano. El Espíritu Santo quiere que le sirvamos y le sirvamos con humildad, le sirvamos con una entrega total. En segundo lugar, número 2, el Espíritu Santo nos impulsa a hablar la verdad. Sí, hermanos, Jesús prometió que el Espíritu Santo enseñaría qué decir en el momento necesario. Según Lucas capítulo 12, versículos 11 al 12 dice: cuando os trajeren a la sinagoga y ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis por cómo o qué habréis de responder o qué habréis de decir. El Espíritu Santo es el que dirige nuestra mente y nuestro corazón. También vemos este poder cuando los discípulos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron la palabra con valentía. Según Hechos capítulo 4, versículo 31. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Amados hermanos, cuando el Espíritu Santo nos impulsa a predicar la palabra de Dios, yo quiero hacer una pregunta muy importante. ¿Para qué nos impulsa? Si el Espíritu Santo nos da una palabra a nosotros para predicar, ¿para qué es? ¿Para sentir orgullo? ¿Para sentirse especial de que Dios nos da algo? No, el mensaje no es específicamente para nosotros. Cuando el mensaje viene del Espíritu Santo, edifica, bendice a quien nos oye. Se siente esa bendición que proviene de Dios, no solamente del que predica, sino de todos los que vamos a estar oyendo. Sentimos esa unción, sentimos que ese mensaje proviene de Dios, proviene del Espíritu Santo. Pero si la emoción y las palabras solamente quedan en un decir, en un dicho, el Espíritu de Dios me dio una palabra, pero solo yo lo estoy sintiendo y no está edificando a nadie más, debo preguntarme, ¿esa palabra realmente vino de Dios? ¿O vino de mi carne? ¿O vino de mis emociones? ¿O vino de mis decisiones? Por eso debemos comprender que el Espíritu Santo nos inspira a hablar verdad. Verdad es lo que debe de salir de la palabra cuando se predica, cuando se bendice, cuando se edifica. También vemos este poder cuando los discípulos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron la palabra de Dios con valentía. Hechos capítulo 4, versículo 31. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. ¿Qué significa la palabra denuedo? Amados hermanos, la palabra denuedo significa hablar con libertad. Cuando una persona miente o cuando una persona quiere decir una mentira, empieza a pensarlo y esa persona, si nunca ha mentido o no tiene la costumbre de mentir y quiere decir una mentira, va a tener dificultad para hacerlo, porque no se va a oír con claridad o con libertad, porque sabe que es consciente que lo que va a decir no es verdad. Pero cuando hay verdad, y especialmente proviene de Dios, no se duda, se tiene la seguridad y la certeza que lo que estoy hablando, enseñando, proviene de Dios. Pero ¿cómo sé que proviene de Dios? Cuando es la palabra de Dios la que estoy hablando. Cuando es la Santa Biblia mi base y mi fundamento de lo que estoy diciendo, y estoy seguro, y vuelvo a repetir en varias enseñanzas, para nosotros dar un mensaje no nos debemos de pensar o meditar en un solo texto que hable al respecto, porque como dice el dicho, cuando nosotros basamos una verdad en un solo texto, es solamente un pretexto. Pero cuando nosotros sabemos que tiene su contexto, no sacamos de contexto lo que Dios está tratando de hablar. Hermanos, cuando el Espíritu Santo inspira, da sabiduría, porque el Espíritu Santo lo primero que promueve es la sabiduría.
Cuando el Espíritu Santo inspira, da palabras oportunas. Repito, todos los que oímos la palabra debemos ser edificados, debemos ser bendecidos. Cuando el Espíritu Santo inspira, da valor para testificar esa palabra de verdad. Y número 4, cuando el Espíritu Santo inspira, convence a otros mediante la verdad. Hermanos, cuando nosotros hablamos y consideramos que proviene de Dios esa palabra, la pregunta es, ¿convence a otros? ¿Otros están siendo convencidos de esa gran verdad? Porque eso es lo más importante. Cuando una palabra proviene de Dios, Él es el que convence. Yo le voy a decir algo. Nosotros no podemos convencer a nadie. Yo le voy a decir, hermano, que yo motivo a los hermanos y les digo, hermanos, hay que perseverar. La venida de Cristo se acerca. Todo tiene su tiempo. Y las personas oyen esta palabra y me responden, sí, hermano. Sabemos que las cosas espirituales son importantes, pero aún así no vienen. ¿Sabe cuál es la causa y la razón? Es que el Espíritu Santo no los ha convencido. Ellos, o el Espíritu Santo les ha hablado, pero ellos no se dejan convencer más bien. Pero la palabra de Dios nos habla que el Espíritu Santo, cuando inspira, convence a otros mediante la verdad. La gran verdad es solamente Cristo Jesús. Número 3. El Espíritu Santo impulsa a una vida santa. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. La Biblia dice que el Espíritu Santo no solo concede dones, sino especialmente el Espíritu Santo transforma el carácter, produce el fruto del Espíritu Santo. Hermanos, para nosotros decir el Espíritu Santo me habla o el Espíritu Santo me impulsa, lo primero que se manifiesta en mí son los frutos. Y yo no puedo dar testimonio de mis propios frutos, pero sí los puedo enseñar al respecto de la palabra del Señor. Quien juzga mis frutos son quienes me conocen, mi familia y los hermanos de la iglesia saben lo que realmente produzco. ¿Y cuál es el fruto que debo de producir? Como lo he explicado en otras ocasiones, son 9 características del fruto del Espíritu Santo. Mas el fruto del Espíritu es amor. ¿Amamos a nuestro prójimo? ¿Nos amamos unos a otros? Gozo. Número 2, ¿hay gozo en nosotros, hermanos? ¿Solo tristeza, enojos, iras, contiendas? ¿Hay gozo? 3, paz. ¿Qué es paz? Vivir en tranquilidad. 4, paciencia. Hermanos, nosotros podemos decir, hay que tener paciencia, pero déjeme decirle que es una de las palabras más fáciles de decir, pero vivir, repito, quien nos conoce y está a nuestro alrededor sabe si tenemos o no paciencia. Benignidad, ser benignos. ¿Qué significa ser benigno, hermano? Es la palabra que se conoce como bueno, ser buenos unos para con otros. Que nos conozcan no por malos. Hay una palabra común del vulgo de acá de Guatemala, o sea, de lo que viene de lo vulgar, malacate. Hermanos, hay personas que se conocen, se dicen esas frases, esas expresiones en el vulgo. Ese es malacate. Ese señor es bien yuca usted. Ese señor no paga. Oiga todas esas palabras, ¿por qué? Se conoce por malo. Pero la Biblia dice que debemos de ser benignos. Benignos significa dar buen testimonio, ser buenos, que no nos conozcan por malos, que no nos conozcan por egoístas. Usted regáleme un poquito de agua. No, no puedo, no tengo. Eso no es ser benigno, eso es ser malo. La iglesia evangélica debe de testificar que somos de Dios, hermano. Un vaso de agua no se le niega a nadie. Y si en la casa está comiendo y llegan a visitarlo, no niegue un pedacito de comida, de pan, de lo que esté, comparta. Porque hay personas que son cristianos, pero
No es que se les visite por casualidad, pero de casualidad están haciendo su churrasco. Y el que visita se da la sorpresa y dice, uy, vine en mal momento, no debía haber venido. Pero el anfitrión, el de la casa, ve y está ahí celebrando y no comparte. Esa persona no tiene fruto del Espíritu Santo, porque no es benigno, no comparte. Hermanos, el fruto del Espíritu es benignidad, número 5. Y número 6, bondad. ¿Qué es tener bondad? Bondad es similar, es parecido a ser benigno, ser bondadoso. Una persona bondadosa es misericordiosa. ¿Sabe que una persona no tiene para comer? Le comparte un pedazo de pan. ¿Sabe que una persona no tiene para vestir? Le comparte un suéter. Eso se llama bondad. Ve las necesidades de las otras personas y les comparte. Debemos ser bondadosos. Yo veo, hermano, las circunstancias que se dan. A veces se pelean las comunidades por el agua potable. Que ya no se le dé a más vecino porque se va a acabar el agua. Yo tengo un pensamiento. Si el agua o los pozos del agua potable se secan, la causa es la misma gente. No que porque se le dio a otro se secó. No. El egoísmo hace que se sequen los pozos. Cuando las personas son egoístas, no tienen bondad, no ven las necesidades de otras personas, por eso se seca el agua. Hermanos, el agua es de Dios y hay que compartirlo. Yo pongo esto porque suceden casos. Se requiere tener fruto del Espíritu Santo, tener bondad. 7, fe. Pero esta fe, hermano, de fruto no es la fe de mover montañas, la fe de milagro, la fe de creer. No, esta es otra clase de fe. El fruto es de testimonio. ¿Ha leído usted las escrituras cuando el licenciado termina de leer? Leo y todo lo escrito, doy fe. Dice la última palabra de una escritura y va la firma y el colegiado del abogado. Eso, doy fe, significa doy testimonio. Entonces, hermano, nosotros tenemos que tener fruto de fe. Nuestra palabra que empeñamos. Hermano, ¿va a ir al culto? Amén, voy a ir. Y si yo cumplo, estoy teniendo fruto de que doy fe que mi palabra la empeñé y la cumplo. Debemos de cumplir nuestros dichos, nuestras palabras, nuestras promesas. Por eso digo, no es fácil hacer compromiso, no cuesta. Hacer compromiso no cuesta, perdón, lo estoy diciendo mal, que sí es fácil. Es lo más fácil hacer promesas, pero cumplir es otra cosa. Lo más importante no es decir yo lo hago, yo puedo, yo voy. Eso no es lo más importante. Lo más importante es hacerlo. Si 2 hijos se les manda hacer un oficio, el uno responde y dice, sí, papito, lo que usted diga lo voy a hacer. Pero llega la tarde y regresa el papá y no lo hizo. ¿Es buen hijo? Por más que dijo, sí, papi, lo voy a hacer. Sí, lo voy a hacer. No lo hace. No es buen hijo, no da fe de su dicho. Hay hijos que le dicen, arreglame aquí, haceme. Yo no lo voy a hacer, no tengo ganas, no tengo tiempo. Y después se va el papá a trabajar y cuando regresa ya está hecho. ¿Es buen hijo? Pero hermano, le contestó mal, dijo que no lo iba a hacer, pero lo hizo. El buen hijo es el que obedece aunque no le guste. Por eso yo siempre he enseñado y he dicho, a veces no podemos estar con todo ánimo, armonía y gozo en la iglesia, pero aún así cumplimos con Dios porque queremos ser buenos hijos. Eso es dar fruto de fe del Espíritu Santo. 8, mansedumbre. Hermanos, ¿qué tan mansos somos nosotros? Si nos reprenden o nos aconsejan, ¿estamos dispuestos a decir, amén, hermano? Gracias por sus consejos. ¿O somos insensatos? Porque déjeme decirle, la Biblia nos enseña en el libro de Proverbios, corrige al sabio y sabio serás. Pero corrige al necio y serás quebrantado, dice la Biblia. Hermano, ¿qué significa corregir al necio? Es que cuando se le dice a alguien, hermano, usted cometió un grave error, hizo promesa y no cumplió. Usted me va a juzgar a mí, ni que fuera usted Dios.
Estas personas no se les puede aconsejar porque son orgullosas. Pero repito, una persona que dice muchas gracias por corregirme. No me gusta que me corrigen, hermano, pero usted tiene la razón. Eso se llama mansedumbre. ¿Qué tan mansos podemos ser en las cosas de Dios? Por último, dominio propio. Hermanos, ¿qué es tener dominio propio? Dominio propio es, nuestra carne quiere pecar, pero el fruto es, no me puede vencer la tentación. Dios es mi ayudador. Entonces, hermanos, el Espíritu Santo nos impulsa a una vida santa, según Gálatas capítulo 5, versículo 16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque los deseos de la carne son pleitos, iras, contiendas, disensiones, enemistades, envidias y muchas cosas más. Mas el fruto del Espíritu es gozo, paz, paciencia, amor, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. La templanza es el dominio propio, hermanos. Y contra tales cosas no hay ley. La verdadera evidencia de una vida llena del Espíritu Santo es una vida semejante a la de Cristo. Cristo es nuestro más grande ejemplo. Número 4. El Espíritu Santo inspira adoración y oración. Romanos capítulo 8, versículo 26 dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Sí, hermano, el Espíritu Santo nos inspira a adorar y a orar. Cuando no sabemos cómo orar, Él intercede por nosotros. Una vida llena del Espíritu Santo produce alabanza, gratitud y adoración. Efesios capítulo 5, versículos 18 al 19. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay desilusión. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Número 5. El Espíritu Santo impulsa a perseverar. Romanos capítulo 8, versículo 14 dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Así que, hermanos, dejémonos guiar por el Espíritu Santo de Dios en obediencia, servirle, buscarle en medio de pruebas y dificultades. Porque en medio de las pruebas y las dificultades el Espíritu Santo nos fortalece. En medio de las pruebas y dificultades el Espíritu Santo nos consuela. En medio de pruebas y dificultades el Espíritu Santo nos anima. En medio de pruebas y dificultades el Espíritu Santo nos da esperanza. En medio de las pruebas y las dificultades el Espíritu Santo nos mantiene firmes hasta el final. El Espíritu Santo no es una fuerza impersonal. Es la tercera persona de la Trinidad, enviada para morar en los creyentes. Él nos impulsa a servir, inspira nuestras palabras, transforma nuestro carácter, fortalece nuestra oración y nos guía cada día. No basta con conocer acerca del Espíritu Santo. Debemos vivir bajo su dirección y permitir que Él gobierne nuestra vida. Le vuelvo a repetir, hermano, es fácil decir: el Espíritu Santo me habla, el Espíritu Santo me da palabra, pero ¿verdaderamente mi fruto es del Espíritu Santo? No basta solo con conocer acerca del Espíritu Santo. Debemos de vivir bajo su dirección y permitir que Él gobierne nuestra vida, y así llevemos mucho, pero mucho fruto. Preguntémonos en esta noche: ¿estoy siendo guiado por el Espíritu Santo o por mis propios deseos? ¿Estoy obedeciendo el impulso que Dios pone en mi corazón? ¿Estoy permitiendo que Él transforme mi carácter? Pidamos al Señor ser llenos del Espíritu Santo cada día para vivir con poder, santidad y fidelidad, llevando el Evangelio a un mundo que necesita a